Bueno, vamos a ver si nos logramos... A ver si nos logramos conectar con Álvaro García Ordóñez y con los otros dos invitados. A ver cómo vamos a hacer esto. Denme un segundo. A ver cómo hacemos aquí. Bueno, mientras se van conectando ustedes poco a poco. A ver, nuestro querido Álvaro. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame un segundo. Listo, ahora sí. Bueno, ya nos vamos a... Ahora sí vamos a compartir a estos señores, a ver cómo vamos a hacer. ¿Tú sí me escuchas, Álvaro? ¿Me oyes? Ahora sí puedes poner el micrófono. Ya, listo. Va a ingresar Lili Chávez, que ya tiene una finca en La Peña y es la que deberíamos hacer el proyecto panelero. ¿Estamos bien? Va a ingresar una señora que se llama Lili, que está en un proyecto panelero.
Perfecto, la Es la estamos amiga de José Antonio. esperando y te esperamos también a ti. Ahí está José Antonio. Muy bien. Póngale luz al rostro, José Antonio. Está como a oscuras, a obispos, Ya a estamos al militares. aire. Pues, Ah, bueno, listo. A eso. eso. Entonces, ahora sí, espero que el sonido esté bien para todos ustedes. Sí, está bien acá. Nueva York, bien. José Antonio, ¿me escucha? Buenas noches, maestro Ricardo. Mi Envío estimado un José saludo. Antonio, ¿cómo está usted? Escuchamos Cuídeme. muy bien. Bueno, entonces, muy bien. Ahora sí, denme un segundo para que otra vez suene la música de fondo que los estaba acogiendo hace un rato, que me parece interesante que la veamos. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, vamos a dejar así. Voy a ponerme este altavoz. Y ahí Álvaro tiene el link para que lo pueda compartir, el de el de la Coalición de Trabajadores de la Cultura. Tú puedes hacer compartir el video, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo, ¿sí ves? ¿Ahora sí me oyen? Bueno, entonces creo que vamos a arrancar. Bueno, a ver, aquí ya hay varios espectadores. Vamos a ver. Denme un segundo y hacemos la conexión. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que se están conectando en este en vivo de la Coalición de Trabajadores de la Cultura. Vamos en este momento a comenzar una transmisión. Listo. Bueno, muy buenas noches. Gracias a los que se están conectando, que nos están siguiendo en esta transmisión especial que hemos decidido llamar La Guerra contra la Panela. Y ustedes se preguntarán por qué los trabajadores de la cultura van a dedicarle un tiempo a hablar de la panela. Y pues la respuesta es evidente. Nosotros realmente hacemos parte de esa tradición tan importante de lo que consideramos la cultura, ¿sí? La cultura en un sentido amplio del término. Y cuando hablamos de cultura, pues indudablemente eh, el terreno de la cultura desborda el campo limitado y restringido de las artes, como a veces se entiende, o incluso del mundo de la cultura. Y la cultura, en el sentido estricto de la palabra, pues tiene que ver con, recordemos, el origen etimológico de la palabra cultura es cultivare, ¿sí? Cultivare es el cuidado de la tierra. Cultura viene de cultivare. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura, pues tenemos que ver
con aquellos que de una u otra manera también han decidido cuidar de la tierra. ¿Y cómo cuidan de la tierra estos personajes? ¿Quiénes son los que cuidan la tierra? Pues son los cultores, son los cultivadores de la tierra. Es decir, yo como varios tenemos esta idea amplia, generosa de la cultura, que son aquellos que cultivan la tierra y que la cuidan, son los llamados justamente a darnos esas derroteros de lo que significa la cultura. Y para cerrar este preámbulo y hacer un diálogo a varias voces con nuestros invitados, eh, nosotros tenemos en claro que el asunto cultural, el conflicto que vive nuestro país, es un conflicto de orden cultural. Por lo tanto, el conflicto más grande de orden social y política se vive justamente en los territorios, allá donde están los cultivadores, la gente del campo, los que trabajan la tierra, los que producen la riqueza más importante del país. Entonces, por esa razón, la coalición de trabajadores de la cultura, de la cual nuestro querido Álvaro García Ordóñez, artista egresado de la Universidad Nacional, que vive hoy en Nueva York y que además es uno de nuestros invitados especiales porque no solamente él es de una región panelera, sino que también él ha utilizado la materia prima de la panela para desarrollar su trabajo plástico y ha desarrollado, es decir, él no ha perdido su vínculo con la comunidad y de hecho aquí tenemos unos invitados, tenemos a José Antonio Arias también, eh, un gran matemático, ¿no? José Antonio es matemático, me corrige si no, ¿sí? Puedes prender el micrófono, José Antonio. Tienes el micrófono apagado. Buenas noches, maestro. Matemático, exactamente no, es empírico, Ah, bueno, pero estudié economía. eres Sí, economista, conoces de esto, pero además también eres de La Peña, Cundinamarca, ¿cierto? sí, señor. Bueno, entonces también por eso tu presencia en este foro, liderado por la coalición de trabajadores de la cultura, es muy importante porque eres un gran conocedor de lo que acontece en esta región. Entonces, José Antonio, muchas gracias por tu disponibilidad. Vamos a hablar justamente también con Álvaro sobre esa relación de lo que significa eh, el peligro de la cultura en los términos en que estamos hablando, más aún cuando una senadora, nos referimos a María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que ha decidido en estos momentos patentar la panela, ¿sí? Y esto, viendo las declaraciones de esta senadora, hemos visto cómo, eh, con mucha sorpresa, por cierto, cómo ella se ha atribuido la invención de la panela a su familia, ¿sí? Años antes, y diciendo que los campesinos lo que hicieron fue robarle la fórmula para enriquecerse. Entonces, cuando uno escucha esto, pues uno no sabe si es un humor pesado, está chisteando o realmente es mala leche, como decimos en el argot popular. Entonces, frente a esto se han sonado las campanas, se han sonado las alarmas y justamente varios trabajadores de la tierra, varios trabajadores de la cultura justamente han decidido, productores de panela, han decidido comenzar a responder a este atropello, porque esto ¿qué significaría? Patentar la panela significaría consolidar un monopolio, ¿sí? Para, lógicamente, exportarla, pero además sacrificando a muchos productores que hay en todo el país y que estarían de una u otra manera perdiendo en gran medida lo que significa esta relación del sustento cotidiano. Entonces ahora sí le damos la palabra
inicialmente a nuestro querido Álvaro García Ordóñez, que nos ponga en contexto primero cómo un artista como tú vive, bueno, ya sabemos en otro contexto, pero cómo tu obra se nutre de un material que es vital como la panela. Sí, cuéntanos un poco esto, Álvaro, y ahora, claro, Manuel también puede interrumpir en cualquier momento, aportar y vamos dialogando a varias voces, ¿de acuerdo? Álvaro. Hola. Bueno, listo. Eh, lo de la panela y el arte, ¿se acuerda, Ricardo, que una vez llegué a Alemania y nos encontramos y empezamos a hablar de crear algo que tuviera que ver con la raíz de uno y proponerlo en acto, como un acto político? Y ahí usted me ayudó a reflexionar y a mirar lo que el tesoro, los tesoros están al lado de uno, no lejos. Y entonces usted me hizo pensar en la panela y dijo, pero ¿por qué no hace armas en panela? Y yo dije, ah, claro. A partir de esa reflexión suya en el Sí, 2000, algo así fue. aclarando, Alvarito, perdón, te interrumpo, que tú venías trabajando sobre la cuestión del conflicto armado, ¿no? Eso para poner en Sí, contexto, ya hemos hablado de tu trabajo, pero mencionemos eso y estaba reflexionando sobre la cuestión de las armas, ¿no? Eso es como para... Sigue, por favor. eso, estábamos trabajando. Entonces, tuvimos reuniones en esa vez con Pizarro León Gómez, el que era en ese momento el de la Comisión de Paz, o cómo era una oficina que Anarcoiris, empezaba la como con Fundación Arcoiris. Arcoiris, eso, con Arcoiris, con Lucho Celis, y fue cuando ya empecé a hacer los moldes con José Antonio en la Nacional, y fui al pueblo y empecé a hacer las armas, empecé con una pistola 9 milímetros. Y después hizo una exposición en Bogotá con la fundación de Don Belisario, ¿cómo se llama esta fundación? Santillana. Con Santillán. Ahí se montó una exposición con las armas y a raíz de ahí pues ya como que las armas empezaron a tomar ritmo y estuvieron en Alemania y se pusieron en una galería muy importante en Miami, en Estados Unidos, Ujú. en, en un solo en el Hardcore Art Contemporary Space en Miami, con Milagros Bello como curadora. Y a raíz de ahí empezaron a salir propuestas, una para volver a Alemania a hacer un montaje de armas en panela con una fundación que trabaja sobre las armas en Alemania, en Berlín. Luego se ha seguido trabajando sobre eso y a raíz de la última propuesta, que es la escultura museo, cuando el alcalde me llama a principios de año para decirme, vea, hay que hacer una escultura para las víctimas. Yo había pensado en otra cosa, hacer como un burro o una burra de Troya, Sí, pero el mismo alcalde también como que me dice, pero ¿para qué eso? Si usted hizo unas armas en panel, y dije, uff. Y empezó el proceso de hacer las armas, o sea, cómo poner esas armas en el aire libre, cómo protegerlas y cómo no se derritieran. Entonces ha sido un proceso bonito porque ha sido como una reflexión de que el tesoro no está lejos, el tesoro está al lado de uno. eso. Las cosas que uno vive, que uno tiene, son esa cultura de la que a la que uno pertenece, es el Sí, tesoro que uno tiene. Y claro, de ahí es que uno sale y se nutre y produce cosas que generen algo, ¿no? No claro. está lejos, Y está cerca. cierto, Álvaro. Y también para recordarles a los quienes nos están escuchando y viendo que en algún momento tú planteaste incluso porque hay que, y quizás José Antonio también nos podrá decir, la panela en sí tiene unas virtudes curativas también, ¿no? Es decir, es un Ah, alimento, sí. digamos, que viene ahora, quizás José Antonio también nos cuente, pues viene también de la caña, ¿no? Entonces, tiene una cantidad de propiedades que son sanadoras e incluso produce energía. Por eso también está tan arraigado en la cultura popular, ¿no? Y en la cuestión del campo, sobre todo. De ahí se produce el guarapo, también se produce, bueno, la bebida, la famosa agua de panela, ¿no? Como anécdota hay que recordarlo como cuando los ciclistas llegaron por primera vez aquí en Francia, Lucho Herrera y todos ellos, ¿no? Fabio Parra
que vienen Ajá. de regiones donde se produce también la panela, aquí la gente estaba Boyacá, sí. muy asombrados porque decían, esta gente hacen unas especies de sopas con unos ladrillos, ¿sí? Les echan como un ladrillo y dice, y toman eso, ¿qué es eso? No sabían. Y decía, claro, eso les da una energía impresionante porque evidentemente es proteico es decir, aquí vemos cómo, más allá de lo anécdota, la panela se convierte en algo cotidiano, es algo que hace parte de la cuestión del colombiano, indudablemente, sí, y quizás exista en otros territorios también, pero además de esta cuestión identitaria está el sustento, ¿sí? La manera de vida. ¿Qué piensa José Antonio sobre esto y qué nos quiere decir sobre el asunto de la importancia de la panela en la región, en La Peña? ¿Cómo usted ha visto eso? Bueno, inicialmente es mm, manifestar que la panela representa vida, representa pureza. En ese trozo, digamos, en esa proporción, en ese cuadro, representa un trabajo arduo de las familias campesinas que humildemente, pero con el trabajo arduo y honesto, logran sustentarse ellos y sacar adelante sus familias. Mm, Lo hacen de manera con mucha dificultad Sí, porque viven en condiciones tremendas, digamos, de desamparo en condiciones de pobreza tremendas. O sea, supremamente exagerado. Hay unas donde estamos viviendo en un atraso en tiempo que es de una dimensión muy, ¿cómo digamos, podría decir eso? Que es dolorosa, sí, pero que aún así ellos los hace como más fuertes y son muy solidarios. Son gentes que emanan una hermandad y, y sinceridad. O sea, en ellos uno ve, en el campesino, uno ve esa pureza y esas ganas de salir adelante y aún necesitando todo, ofrecen mucho. Mm, Hablando en el tema artístico, o sea, irrumpiendo en la especialidad que ustedes tienen, eh, la panela es un gran significado eh, de... Ah, Máximo llegó. Muy buenas noches a todos. Qué pena con ustedes. tranquilo, Pase. tranquilo, Muy bienvenido. bien, Y, tranquilo. y también vemos que hay alguien ahí. Lili, ¿quién es? Lili Chávez. Lili, voy a responder por ella, la acabé de invitar. Ah, bueno, pues entonces que ponga la cámara, dile. Que la ponga y ya bienvenida también. Bienvenida Lili y Máximo. Lili, Bueno, pon pues la entonces cámara. seguimos con la conversación. Estábamos justamente mientras José Antonio le dice a Lili que encienda la cámara, viendo la importancia de defender la cuestión de la panela, porque es un valor agregado cultural muy importante y que además tiene que ver con el sustento de muchas familias, ¿sí? De los pequeños productores, de, y teniendo en cuenta que una patente, que además suena absurdo, ¿no? Por no decir ridículo, pondría en jaque indudablemente a muchas personas, es decir, a mucha gente que vive este producto, ¿no? Pues no sé si Máximo quiere meterse en la conversación mientras José Antonio le dice a Lili que... Gracias, muy amable.
Sí, me parece, como lo acaba de decir, completamente absurdo. Aunque, mm, además, porque es que la caña de azúcar ni siquiera es colombiana. O sea, aquí llegó por allá en 1500 y eso viene de otro país, viene, si no me equivoco, de unas islas, ahorita no me acuerdo el nombre. Entonces, están Nueva, Nueva patentando algo Guinea, creo. que, si buscamos la raíz, ni siquiera es de acá. O sea, pero Imagínense. pues sí, la lucha hay que darla y hay que mm, mirar a ver en qué términos se pueden hacer, ¿no? Claro, claro, porque digamos que lo que está aquí en juego, en principio, es una especie de puesta, decíamos nosotros, esto puede sonar un poco alarmista, pero pues tiene que ser de ese orden, ¿sí? Es pensar que lo que está aquí en juego es la defensa de la cultura. Ahora que Máximo se estaba conectando, decíamos Correcto. que justamente la esencia cultural del cuidar de la tierra está ahí, ¿sí? La cultura es eso para nosotros, ¿sí? Entonces no solamente es el mundo del arte, sino que tiene que ver también con todo el asunto profundo de lo que significa la cultura con el cuidado de la tierra, etcétera, etcétera. Sí, es todo eso, ¿no? Ahora sí, José Antonio, sigue por favor. No, pues ustedes están diciendo prácticamente todo. La panela, con lo que se piensa hacer en la escultura del maestro Álvaro, va a ser como ese baluarte nacional. Veo que la panela ya se está convirtiendo en un símbolo donde en todos los niveles del país se consume, ¿sí? Por tanto, que hoy día traten de... Buenas noches, Lili. Nos dicen, disculpa, nos dicen que no hay sonido. Ah, no, sí, sí, ahora sí, sí, dale, continúa. Sí, sí, sí. Por tanto, el que alguien quiera en estos momentos patentizar, como decía Máximo Ordóñez, eh, es de mucha época que viene la panela y de hecho la caña fue importado, ¿sí? Habría que ver legalmente cuáles son los argumentos que se tienen para patentizar este producto, porque sí afectaría muchísimo al campesinado. Vemos que ellos no tienen un amparo, no tienen las condiciones de defenderse, viven al vaivén, están como de limosna, ¿sí? Aún cuando son unos trabajadores, digamos, honestos, que el sudor de su frente es el que ha sacado ese producto, pero el abandono del Estado es tremendo, ¿sí? Habría que ver también, Estamos de acuerdo. habría que ver históricamente todo el proceso de la producción de la panela para ¿por qué están haciendo? O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el beneficio del campesinado? Porque estamos retrocediendo en tema, en tiempo y en un sistema. ¿Sí? En un sistema, diríamos en este momento, casi que donde este campesinado, según lo de la ley como tal, decíamos el año pasado, Lili Chávez estuvo, creo que en una reunión corta, pero que tenía como un fundamento donde se van a crear unas trabas para la producción del pequeño productor, que no va a tener las herramientas ni el capital suficiente para cumplir ciertas condiciones y en últimas, va a perder su parcelita, ¿sí? Porque no va a poder producir, la va a perder, le va a tocar vender, ¿sí? Claro. Y se va a volver a un sistema
donde usted va a vivir en ese territorio, porque pues ese es el territorio de ellos hacia dónde se van, hacia dónde se van, ¿sí? Entonces, van a tener que vivir, empeñarse de su mismo territorio, donde de pronto se le va a cobrar hasta el hospedaje, ¿sí? Y su trabajo de pronto se le va a devolver como en miseria, lo que usted consumió para de su alimento. Es cierto. Lo que usted, entonces, ahí vemos, Claro. la parte económica o el sustento, se lo retribuirían en una muy mínima parte, porque incluso para la ley es muy laxa y lo que se quiere hacer más laxa en el sistema laboral. O sea, vemos que la proyección futura es supremamente desalentadora para el campesinado que a través de muchos años ha trabajado honestamente y siguiendo los parámetros siempre de la ley, cumpliendo con todas las normas que siempre ha querido un Estado. Sí. Pues permítanme, tía, estoy hablando de hace casi 60 años. En la finca habían 15, 20 obreros. Hoy en día, en la finca muele el señor, la señora y a duras penas un hijo que les colabora. O sea, de ese punto, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y escasamente consiguen para subsistir. Lo que acaba de decir es cierto, el campesino va a ser un desplazado en su propia tierra, porque no tiene manera de salir. Y desafortunadamente, por ejemplo, en La Peña, el campesino cultivó solo caña, porque pues en la época era un buen negocio. Pero en este momento no tiene de dónde sacar, está aguantando, diría yo, físicamente hambre. Entonces, con esta situación, pues obviamente se va a acabar de empeorar terriblemente la situación. Gracias. No sé, ¿me escucharon tal vez? Álvaro, Alvarito, ¿me escuchó? Porque lo estoy viendo a Álvaro. Listo, pero no estoy escuchando ahorita nada. Sí, te escuché, es que toca cerrar el micrófono mientras uno no habla, sale un ruido. Pero bueno, Te escuchamos perfectamente. Lo que pasa es que a veces la comunicación se congela, pero te alcanzamos a escuchar. Simplemente una recomendación: cuando no estemos tomando la palabra, cerramos el micrófono y así podemos escuchar a los otros más claramente. Pero está muy bien. Me parece muy importante, le damos la bienvenida también a la representante de las mujeres que estaba en este panel. Hacía falta. Bienvenida, Lili. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos justamente hablando sobre la importancia de defender la cuestión de la panela, lo que significa la defensa fuerte de la cultura en general, en este caso, de la lucha de los paleneros frente a esa idea absurda, sin cabeza, completamente irracional de patentar la panela, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres decir al respecto? Puedes activar tu micrófono y te damos la palabra, querida Lili, y bienvenida acá. ¿Me escuchan? Ok, buenas noches. Sí, Pues bueno, yo soy hija de paneleros, mis papás son de La Peña, también soy de La Peña. Eh, pues sí, o sea, es una idea loca, descabellada, porque definitivamente la persona que habló anteriormente mencionaba eso. O sea,
yo estudié y yo soy lo que soy gracias a la panela. Mis papás toda la vida han tenido trapiche y han vivido de la panela, pero desafortunadamente, digamos que si eso se llega a llevar a cabo y si se concreta esa idea, pues ellos van a ser prácticamente desplazados en su tierra, porque pues ya no, o sea, no van a poder vivir de lo que ellos han vivido, de lo que siempre han vivido, de lo que saben hacer. Entonces van a quedar pues en el aire sin ningún sustento o algo así. O sea, les va a tocar como buscar otra forma de vida y pues mi papá ya es una persona adulta y pues ya prácticamente van a quedar sin nada que hacer, viviendo como no sé, de la caridad de lo que ellos saben hacer prácticamente. Claro, Lili. No, dame un segundo. Se va el sonido a veces. Álvaro, si quieres, tú participas, Álvaro. Mira, Ricardo, quería proponerte una cosa, es que como Máximo y Lili no te conocen, que de pronto hicieras una pequeña presentación tuya estás en París y quién eres y por qué estamos acá. Ah, Un sí, poquito, sí, es que para como aquellos... además se conectaron hace poquito, pues primero, Sí, entonces para aquellos... y hemos, gracias Álvaro, sí, y hemos tenido también ciertos problemas técnicos, estoy viendo la transmisión acá, y no se había escuchado en ocasiones bien la comunicación de los otros invitados, ¿sí? Entonces, ahorita sí estamos todos, ya nos están escuchando bien. Hacemos parte de la coalición de trabajadores de la cultura, pero soy profesor de la Universidad Nacional y nos interesa mucho justamente el asunto de la panela, como ahora, no solamente a mí, es a mucha gente que está preocupado y desde la coalición de trabajadores de la cultura, que es un gremio amplio que acoge varios trabajadores culturales, hemos pensado que el asunto de la panela en estos momentos es un asunto también de todo el ámbito cultural, ¿sí? Que va mucho más allá justamente de las cuestiones del mundo del arte. Y mencionábamos que en el caso de Álvaro García Ordóñez, quien ha trabajado mucho además con la panela como un material artístico y un material como una obra de arte, ¿sí? Usándolo como material creativo. También hemos visto, ahora escuchamos a José Antonio y por eso ahí llega también Máximo y Lili a ver que lo que es importante acá es de una u otra manera esa relación tan significativa con el sustento y la manera de vivir de todos, en este caso, ¿sí? Todos comienzan, es decir, hay muchas familias, tú mencionabas como Lili, por ejemplo, tú le debes mucho a la cuestión de la panela, ¿no? Has podido estudiar, es decir, es un sustento, es el buen vivir de mucha gente que ha estado dedicada durante mucho tiempo al trabajo con la panela. Pero además decíamos al comienzo de esta emisión, que eso es algo netamente cultural, ¿sí? Es decir, ya uno no concibe la vida cotidiana sin la panela, ¿no? Y todos sus derivados, es decir, tanto en el campo, con el guarapito y otras cosas, como la famosa agua de panela también. Y alrededor de eso está una cuestión de lazos fraternos que se van tejiendo y todo esto. Ahora bien, lo que está en juego con la patente es despojar a una buena parte de la población de su riqueza cultural, de su riqueza económica también, del sustento, como decía ahora también José Antonio, y pues de una u otra manera eso es, decidimos hacer este programa casi que en emergencia, porque es que hay que hablar, hay que comunicarle al resto de la gente por qué razón, en este caso, en una región tan rica ahora, como lo es La Peña, y que son también grandes productores de panela, están preocupados por esta sentencia que lanzó la senadora del Centro Democrático sobre, bueno, vamos a patentar la panela, ¿no? Entonces,
que la idea es que ustedes, que un artista que ha hecho, también ha crecido en este ambiente panelero, y ustedes que de una u otra manera están relacionados también con este ámbito, ¿qué piensan sobre este asunto, ¿no? Entonces, otra vez más, tienen ustedes la palabra, ¿no? Gracias. Pues permítame que haga otro comentario, porque es que no solo está en juego, diría que la vida, el sustento, la, la humanidad de los campesinos. O sea, hay mucha gente que o sea, con esto se puede el sustento alimentario de muchos colombianos, porque pues hay personas que viven exclusivamente de eso, o sea, la están poniendo a la vigencia prácticamente. Y yo también, gracias a la panela, hoy soy lo que soy. Y Álvaro también estuvo en una molienda y esas cosas. Entonces, pues sería para nosotros terrible, terrible acabar nuestra vida. Máximo, ¿por qué no te quitas los audífonos y hablas así nomás a ver si suena mejor? Y le, Listo, listo, y- listo. sí, Eh, creo que te oímos mejor sin los audífonos y sin la... bueno, bien, Sí, bien, bien. eso, está mejor. Bueno, listo. Entonces, pues le decía eso, le hago otro pequeñito. Entonces, la cosa es el sustento alimentario de muchísimas personas. Y además de la pobreza, de la indigencia que someterían al propio campesino panelero como es en La Peña. La Peña no tiene en este momento otra opción que la propia panela. Entonces, sí, sería terrible y eso sí, estoy de acuerdo que debemos de lucharlo completamente. Bueno, no sé, José Antonio, ¿qué más quieres agregar? Me parece que es importante este diálogo que se está realizando acá. Efectivamente, diríamos que no es solamente La Peña, sino la región del occidente de Cundinamarca, que se enmarca en varios municipios. Está Villeta, está Útica, Quebrada Negra, Caparrapí, parte de La Palma, Nimaima, Nocaima. Esas serían como las regiones de Gualibá y Río Negro. Por otro lado, hay unas zonas de Santander y Boyacá, Caldas. Aún hoy también ya está en los llanos orientales, en Casanare. Y por supuesto en el Valle, ¿sí? Y Caquetá. Hay un problema, es que la mayoría es campesino pobre, que su producción es o de subsistencia, ¿sí? Es un producto de subsistencia porque es la única forma de vida que ha tenido desde hace muchos años, y de pronto ha tenido otros cultivos de pan coger, pero bajo una forma que nunca lo ha comercializado, simplemente para medio sustento de sus casas o sus familias. Algo que sí quisiera manifestar es que más o menos desde el 80, los precios de la panela han fluctuado, pero el campesino siempre ha hecho una producción a la pérdida. Generalmente produce como para pagar las deudas anteriores o una parte de las deudas anteriores, para poder abonar una parte y poder consumir
comprar lo que corresponde, granos, carne y ese tipo de cuestiones. Es como para hacer un abono de la deuda anterior y, y tratar de seguir sobreviviendo. En esa medida, ¿en dónde está el problema histórico? Generalmente es en la comercialización. Digamos que no el que la compra ya, aunque hay un problema estructural, es más ellos, es el único que no le pone el precio al producto, ¿sí? De acuerdo a sus costos. Es el único. Uno va a cualquier centro comercial y compra un café, un chocolate, y allá ya está puesto el precio. Usted no lo puede imponer. Allí se lo imponen al campesinado. Y bueno, este producto generalmente acá en la ciudad sí cambia de precio. De hecho, los precios han ido a la alta, ¿sí? Y al campesino en este momento es el único, digamos que periodo donde ha habido una pequeña alza, ¿sí? Una pequeña diferencia, pero que no corresponde al precio que hay en las ciudades. Esto que menciona José Antonio es también muy importante porque, y creo que también lo había abocado Lili y Máximo, ¿no? Es decir, tampoco es que el campesino que vive de la panela viva, eh, digamos, en una bonanza económica, ¿no? Tampoco, sí, porque no es muy reconocida tampoco su labor y el precio de la panela no se paga el valor real, ¿no? De lo que eso significaría, ¿sí? Como el resto de productos también que vienen del campo en Colombia, ¿no? Entonces, eso es como la gran, digamos, que aquí con la patente de la panela se empobrecería aún más un sector que a duras penas ha logrado mantenerse, ¿sí? Económicamente, peleando, digamos, con un trabajo arduo, etcétera, etcétera, y que esto golpearía aún más un sector que vive medianamente bien, digamos, de la panela, pero que no es suficiente, ¿no? Porque eso es importante anotarlo, que aún no solamente es garantizar de que no se patente la panela, sino darle el justo valor a un trabajo que es digno, porque además, como decíamos al comienzo de esta misión, hace parte realmente del acervo del colombiano, ¿no? Es decir, la cultura de la alimentación, de los lazos afectivos que se generan tomándose un agua de panela, etcétera, etcétera. Todo eso que está, y además lo que mencionábamos ahora, los valores curativos y nutritivos que tiene este alimento, ¿no? Entonces, es todo eso que está en juego, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto también? Muchas gracias, José Antonio, porque ese aspecto económico sobre la realidad también actual de los paneleros es también digno de tenerse en cuenta, ¿no? Es un gremio que logra vivir, pero, es decir, no son los cafeteros, por ejemplo, si queremos comparar, ¿no? Que los cafeteros, pese a todo, han logrado, digamos, un nivel, ¿no? Pero en la panela todavía falta, ¿no? Falta todavía un reconocimiento mayor, ¿no? De algo que es tan importante, ¿no? Lili, si quieres tomar la palabra, sería interesante. Estoy seguro que estás que te hablas también. A ver, las mujeres. Pues aportando un poco sobre lo del tema del valor de la panela y esto, sí me parece que está terrible porque pues hace que 15, 20 años atrás, una finca panelera era capaz de, digamos, no solamente pagar las deudas y tener la comida diaria. O sea, podía pensar en ahorrar y en comprar otras cosas. En este momento no se puede, no se permite eso, solamente es para el mercado y ya, no alcanza para más. Mientras Sí. que, o sea, una panela, aquí en la ciudad, una panela de 500 gramos vale más o menos 2.000 pesos, 2.000, 2.200. Pero allá vale, no sé, 800 pesos, creo que la alcanzan a vender 800 pesos cuando está bien paga.
Imagínate. Porque esa es otra cosa, que ni siquiera, o sea, el día sábado, que es el día de vender la panela, o sea, uno va con la panela, pero no sabe cómo la van a pagar, o sea, el que pone el precio es la persona que la va a comprar, no es el que la va a vender, el que la produjo, el que trabajó, sino es la persona que la va a comprar. Ahí está. Entonces, si la quieren pagar a, no sé, a 100.000 pesos la caja, la carga de panela, que son 5 cajas, se la pagan a 100.000, o se la pagan a 120.000, o 130.000. No, claro. O sea, y no, el precio no la pone la persona que la trabajó, sino el que la va a comprar, lo cual me parece muy injusto. Claro. Gracias. Eso es una realidad. Álvaro, ¿qué quieres agregar al respecto? Y luego Máximo o Máximo también, como quieran. Este es un espacio de diálogo, como entre amigos también, para hablar sobre un problema que nos atañe a todos. Gracias. Adelante, Álvaro. Listo. Lo que acaban de decir ellos también es, somos hijos de la panela y todos... ¿Aló? Sí, te estamos oyendo, Álvaro. 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 Máximo, si quieres hablar mientras Álvaro retoma la comunicación. Sí, porque tampoco escucho a Álvaro. Sí, seguro se Pues, y gracias a todos, ¿no? Y de paso, qué bueno que esté representado por una mujer, para que no se ponga orden también acá. Gracias, Zuli. Claro, es que fíjate que yo hace escasos meses antes de la pandemia, Sí. compré en Villeta una caja de panela. Ah, ya. El señor me dice, pues yo le pregunto cuánto vale. Me dijo, como ya pagan en el pueblo, yo se la pago. Pero eso debe estar por ahí en unos 24.000 pesos. Ya, bueno, listo. Me llama cuando termine. Oh, sorpresa, cuando me llama el vecino y me dice, no, resulta que me la pagaron a 19.000. Pues para mí, pues, me barata. Pero es que entonces, ese día había hecho una molienda, creo que unas 8 cajas de panela. Y que le bajen de su presupuesto en cada caja 5.000 pesos nomás. Yo decía, terrible. Entonces yo saqué los 24.000 pesos y se los di. Le dije, no, mire, me parece terrible que esto suceda. Pero es así. Inclusive, yo había pensado, después hablando con mis hijas y mi señora acá, no, pues lo que debemos hacer era comprarle la panela al vecino, que pues al fin produce poquita, y si es el caso la vendemos aquí en Bogotá, y le mejoramos la vida a él, ¿no? Y a otras personas. Y pues nosotros obviamente también nos favorecemos, pero es que el comercio, por lo menos en la pequeña, no tiene muy, pero bastante, yo sé, el comerciante le da un panel que es un papelito que tiene aproximadamente unos 2 centímetros por unos 3 centímetros y no tiene sino el precio, digamos 100.000 pesos. No dice a favor de fulano y tal, nada, no tiene sino el precio. Él se lleva la panela gratis. Te estamos escuchando con dificultad, Máximo. Yo no sé si Lili... No tengo los micrófonos y de pronto la red es un poco mal. Pero creo que es más la conexión, porque pensábamos que eran los micrófonos, pero se oye como entrecortado. Es una lástima. De pronto es la conexión, sí. Ahí sí, cuando te acercaste, de pronto tienes que estar más cerca. Bueno. Sí, señor. Entonces, le decía, es la comercialización en la peña. El comerciante, yo le digo al traficante de panela, ellos se traen la panela gratis y al mes le llevan la plata al señor. Le hace un negociazo, porque él
con ese dinero, mientras que el campesino, pues obviamente vivía ya a gatas como vivían eso. Y pues es que sí, hoy en día el campesino, hace 25 o 30 años el campesino vivía bien. Hoy el campesino vive desafortunadamente muy mal. De hecho, uno cuando va a las ramadas, a los trapiches, las tejas, las hornillas, los fondos, todo ese material se está destruyendo y no hay cómo reponerlo. Por eso yo hablaba con un primo y le decía, hermano, llegará el día que yo no puedo moler. Porque mira, ya de los 5 fondos que tengo, ya uno no lo puedo utilizar, me tocó tapar el hueco porque pues ese fondo ya se rompió y no he tenido para comprar el otro fondo. Sí, pues aquí vemos lo que está comentando Gracias. y Álvaro ahora completa lo que está comentando. Espérate que me dice que por Face no hay sonido. Hay gente mirando por Face y dice que por Face no hay sonido. ¿Ahora? Y yo me acabé de salir porque el sistema me sacó y casi no vuelvo a entrar. Me dicen que por Face no hay sonido. Ah, pero bueno, igual aquí estamos grabando. Esto queda grabado y lo vamos a poner ahora en YouTube, que esa es la Bueno. ventaja. Porque espérate a ver qué está pasando en Face. No, sí está bien, en principio. Sí, no sé qué pase, Bueno, pero sí está yo funcionando. iba a decir era que, por ejemplo, cuando hablaba Lili, que somos hijos de la panela, y todos mis hermanos, hasta mí, mis primos, fuimos pagados cuando ingresamos a la Universidad Nacional y cuando fuimos a Bogotá y ingresamos a la Universidad Nacional, cada 15 días íbamos a la flota Río Negro a recoger la remesa. La remesa eran 2, 3 costalados de comida, plátanos, naranjas, frutas, todo. Y carne, y en la mitad de la carne venía la plata envuelta en plástico. La carne venía empacada y en la Sí. mitad venía la plata enrolladita. Esa plata era para los transportes y el resto de la comida y lo que se gastara en la casa. Y imagínate, ese trabajo de la panela, lo que sostenía no solamente en el pueblo, sino también en la finca, sino también a nosotros en Bogotá. ¿Se acuerda, Ricardo, que para ahorrar la plata del bus y poder comer, andábamos en bicicleta? ¿Se acuerda de Claro, la panadera? claro, Mi claro. hermano, mi hermano Rubén, cuando yo estaba en segundo semestre, dijo hay que ahorrar lo del bus porque eso es como mucha plata. Y yo me iba en bicicleta desde el barrio hasta la Nacional todos los días. Y Ricardo montó en la bicicleta, la llamábamos la panadera. Todavía está la bicicleta, está en Flandes, Tolima. Entonces es como la panela ha sostenido todo un proceso de superación de nosotros y de cómo uno le debe a la panela esa superación. Y cómo, por ejemplo, ahora la idea de la escultura museo Sí, sí. va a sacar ese problema a flote a nivel nacional e internacional, como decía don Jorge Barón, y cómo lo va a poner en el estrado de la línea de las noticias Sí, y cómo va replantear esa relación panela-sociedad. claro. Mal pagado, pero en la escultura museo lo que pretende al final también es cómo ayudar a que la gente tenga una mejor remuneración del trabajo y cómo eso puede hacerse a través de la ley, pero como los compradores compran la panela sin plata. Igual en mi casa había que esperar el mes para que vinieran a pagar la panela del mes pasado. Claro, y des en cuenta que los que nos están oyendo con cierta dificultad, porque efectivamente acabo de verificar, no hay sonido en Facebook, pero no se preocupen, esto va a quedar grabado y ahora podemos poner toda la integridad del programa, que ahí sí no hay dificultad.
hay un punto en común, es que todos dicen gracias a la panela hemos hecho lo que hemos hecho y todo, pero aún así des en cuenta, que fue lo que evocó José Antonio hace un rato también, es decir, gracias a la panela, pero también ha sido un trabajo arduo, ¿no? Porque no es que sea muy reconocido económicamente. Entonces, este es un llamado, digamos, al resto de la sociedad, no solamente esto atañe a los paneleros, al gremio de paneleros, a las comunidades que están al lado de los que trabajan la tierra junto a la cuestión de los cañaduzales y a todos los que hacen los trapiches y toda esta labor que es tan importante, es para acoger realmente a, pues a esta causa que es justa, evitar realmente que se patente la panela. Creo que ya se han encaminado algunos hechos jurídicos para evitar que esta aberración, digamos, se logre. Y por supuesto también es un llamado al resto de la sociedad para que defendamos esta causa noble que es, como decíamos hace un rato, también defender la cultura en términos generales, ¿no? Aquí el tiempo se pasa muy rápido, llevamos, des en cuenta, casi 1 hora y media y no vemos el tiempo pasar. ¿Sí? Sí. Entonces veamos, les doy a cada uno la palabra para que cerremos esta emisión y entonces comenzamos por Lili, luego Máximo, luego Álvaro y luego José Antonio. ¿Con qué quiere terminar para cerrar esta emisión? ¿Qué hace falta? Hablar sobre la riqueza de la panela, un llamado al resto de la sociedad, lo que ustedes estimen conveniente. Bueno, pues yo considero que hace falta como hacer conocer el trabajo, hacer conocer realmente qué es la panela. Porque pues hay mucha gente que sí, la ve y listo, la panela y bien. No saben todo el trabajo que lleva hacer una panela. Una sola panela lleva muchísimo trabajo. O sea, es hacer conocer a la sociedad todo el trabajo que lleva, todo lo que se perdería, todo lo que se dañaría si se llega a patentar, si se llega a... Realmente es eso lo que me gustaría que toda la sociedad conociera. Claro, Gracias. claro. Muchas gracias, Lili, por acompañarnos, por esas palabras tan oportunas, claras también, y pues de verdad por tu tiempo, que además, como dijimos hace un rato, fue una invitación así de un momento a otro. Esperaremos hacer otra emisión, ojalá con menos fallas técnicas, y lo programamos y espero contar con ustedes con más tiempo para que sigamos hablando de esto porque esto es muy importante. Máximo. Gracias. Antes que todo, muchísimas gracias a don José Antonio, al doctor Ricardo, a Álvaro, a Lili. Gracias a Lili me gustaría contactarla aquí en Bogotá. Mira, nosotros no tenemos la cultura de un boicot, pero en mi casa tan pronto se escuché de lo de la patente de la panela, dije, no vamos a volver a consumir ni un gramo de azúcar. Vamos, así me toca a mí raspar la panela para hacer la limonada, la hago. Entonces, no sé hasta qué punto sería hacer uso de ese medio de presión como de un boicot y eso. Lo otro sería, se me ocurre, intentar, no sé, Álvaro, que piense, de pronto crear una cooperativa de personas serias para ayudar en la comercialización de la panela, porque como decía Lili, la peña se compra una panela en 600 pesos y aquí se venden 2.000. Entonces, eso mejoraría la vida del campesino. Gracias a todos, muy amables. Lo que dice, gracias a usted, estimado Máximo, eso es muy cierto, porque algo que no se había mencionado
es que dentro de la idea de la patente es darle el monopolio también a los productores de azúcar, ¿no? Entonces, Máximo dice, pues bueno, si es así, vamos a boicotear también el azúcar y los productos que vienen de estas grandes ingenios azucareros, que son los que en últimas están tratando de echarle mano a la cuestión de la panela. ¿Sí? Es decir, la última joya que le hace falta a la corona de los ingenios azucareros es la panela y la quieren coger. Entonces, dos ideas de Máximo. Una es el boicot del azúcar si esto llega a pasar. Y la segunda, que es muy interesante y que es lo que hace falta también, es el sistema cooperativo. Esa es la mejor manera de organización también para hacer frente a estas visiones predadoras que intentan acabar con los pequeños y medianos productores, ¿no? Entonces, indudablemente, cuenten con nosotros en esas dos acciones que son realmente muy importantes. Muchas gracias, estimado Máximo. José Antonio. Yo quisiera ahondar un poquito en lo que dice Lili, de conocer lo que se hace para hacer la panela. El campesino en algunas zonas se levanta a las 12 de la noche, cuando ya se tiene la caña dentro de la enramada o dentro del centro de acopio para molerla, más o menos a las 12 de la noche, en algunas zonas. Hay otras donde es más o menos a la 1 de la mañana. Si es a las 12 de la noche, está terminando al otro día aproximadamente a las 7 de la noche. ¿Sí? Si se levanta a la 1 de la mañana, está terminando entre 7 y 8 de la noche, terminada la tarde. Imagínense. Entonces, es un trabajo arduo, fuerte, exigente, donde lo que queda es muy poco. Es exactamente para subsistir. Es cierto. Por supuesto que el campesinado hace un esfuerzo mayor y trata de sacar adelante las familias, los hijos, que ahí es un trabajo mudo de la mujer, ¿sí? Es esa mujer silenciosa que se levanta a la 1 o a las 12 de la madrugada, hace un trabajo y nunca pide nada a cambio y es quien saca adelante sus hijos, ¿sí? En esa panela que está haciendo el maestro Álvaro va a representar ese gran significado de lo que es la mujer en el trabajo y en sacar a sus familias adelante. Por otro lado, hablando de este tema de la panela, lo que hace parte de la patente, sí, habría que en un próximo evento o panel, habría que pensarlo desde el punto de vista económico, lo que irrumpe en la parte productiva, lo que es en la parte política, lo que es, hace el Estado, sí, ¿sí? Y el tema de educación. Para hacer así un pequeño recuento, diríamos que en la parte productiva se hace una comercialización donde el campesino no coloca el precio, donde adicionalmente quien lo comercializa inicialmente tiene que pagar unas prebendas, diríamos como una especie de impuesto que es como una membresía para entrar a lo más mínimo que sería abastos, ¿sí? Sí. Tiene que pagar y eso es para una FEPanela, la Federación de Paneleros. En últimas, es la que más se ha nutrido de todo este campesinado, de este grupo, de este sector productivo, pero su forma de agradecer es de pronto, ¿sí? Donde ellos se manifiestan es de pronto dando unas conferencias y no más. En últimas, es un ente netamente burocratizado, donde el campesinado no se ve representado. Eso. Más allá de la cooperativa,
habría que pensar en otra agremiación, ¿sí? Que de verdad lo represente. Pero ahí es donde va el tema educativo, que estamos hablando de población que a grosso modo ha logrado obtener una educación mínima, ¿sí? Y su interés está en la subsistencia, no tiene el alcance para llegar a crear una organización de tal forma que ellos se puedan defender. ¿Sí? Y si se busca, bueno, eso sería en la parte como el parte Estado. Bueno, diríamos que Fede Panela fue uno de los promotores de la ley, o por lo menos uno de los auxiliadores. O sea, el campesino se está sentando en la punta de un cuchillo. Claro, claro. Está buscando una defensa que no la tiene. ¿Sí? Por otro lado, si hablamos del tema cultural, como decía maestro, cultura es cultivar, ¿sí? De nuestras costumbres, de ese arraigo que tiene. Esa escultura que está haciendo el maestro Álvaro viene a representar como un escudo de defensa que puede representar la esperanza, ¿sí? Y en algo como en qué defenderlo, es esa bandera. Es esa bandera del campesinado que habiendo tiene el maestro, y ojalá lo haga rápido, porque no solamente la Peña y la región lo requiere el país. Y en últimas, el campesinado está muy desamparado. Todo el campesinado nacional está muy desamparado cuando saca su producto. Porque, digamos un ejemplo claro, vamos a una olímpica a vender la panela. Se la pagan a dos o casi 3 meses. ¿Sí? Ya el campesinado no tiene el músculo financiero para poder fiar una panela a ese precio. ¿Sí? O el que la comercializa, porque el que la comercializa es otra persona que pronto tiene un pequeño capital de comprar unas, digamos, 100 cargas por mucho, y pues tampoco tiene. ¿Sí? Generalmente ellos compran al productor, es como dicen, fiado. Es decir, pagan una pequeña parte y la demás la pagan en 8, en 15, en 20 días. ¿Sí? Y a ellos también les pagan así. En abastos tienen que pagar una serie de este timbre, diríamos, para Fede Panela, que creo que son 60,000 pesos, algo así. ¿Sí? Y eso es diríamos que es una gran cantidad, cantidad representativa en cuestión de monto económico, que es, ¿qué se hace? Claro, claro. ¿Para dónde va? ¿Sí? ¿Cómo se devuelve al campesinado? ¿De qué forma? ¿Sí? Y pues habría que repensar muchas cosas. Por el momento agradecerle a usted, a los compañeros de panel, Lili, que siempre enfoca el tema exacto sobre la población. ¿Sí? Es muy centrada en lo que es ese trabajo arduo. Sí, José Antonio, de acuerdo con usted. La presencia de Lili en este panel fue muy, muy, muy importante, y como les digo, esto hay que volverlo a repetir para que sigamos hablando de esto. Mi querido Álvaro, cierra con broche de oro esto. A ver, tienes la palabra. Bueno, quería empezar por responderle a Lili o apoyar lo que Lili propuso, que es referido a la promoción y dar conocimiento de esta labor. Entonces, le quiero contar a Lili que ya inicié la semana pasada conexiones con Europa. Tengo conexiones en Alemania, y en Francia está Ricardo, en París, que nos va a ayudar. Y en otros países estoy conectando con amigos. Paul Emile Dupret, que trabajó en el Parlamento Europeo, lo estamos buscando. Ricardo ya habló con él.
de Bélgica, y les he contado por encima la idea de que nos apoyen en la difusión de este problema, de la patente y a la vez de la escultura. Mauricio Salazar, él es coordinador académico de la Universidad Baldwin en Stuttgart, él es mexicano, y él dijo lo siguiente: estoy a la orden en lo que pueda ayudar, vamos a hacer le propongo hacer un afiche en varios idiomas y se reparte y se mueve. Entonces, Lili, ahí está la propuesta, es que ustedes también ayuden a mandar ideas y frases y empezar como a trabajar en eso, palabras, claves, como empezar a construirnos nosotros mismos en ese sentido de la difusión. Hay gente para hacerlo, ¿sí? Y hay gente que nos va a ayudar a difundir. Perfecto. Y en ese sentido, también pues porque nos unen unos afectos muy grandes con el maestro Álvaro García Ordóñez, y además porque Álvaro hace parte de la coalición de trabajadores de la cultura, que es la que está haciendo esta emisión, de la cual yo también hago parte, que es un gremio amplio, diverso, de varios trabajadores culturales, y queremos que el asunto de la defensa de la panela sea tomado como una defensa de la cultura, y además muy vinculado también a la defensa del trabajador, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a pasar después el video por YouTube. Al comienzo hubo ciertos problemas técnicos. En Facebook sí como que no funcionó muy bien, pero después colgamos, Álvaro, este video en Facebook también, que la gente lo pueda disfrutar con calma. Y a ustedes, pues muchas gracias. A través de Álvaro, pues les hago llegar el video. Y espero la próxima vez programarlo con más tiempito, que podamos charlar, seguir hablando de esto. Mil gracias, José Antonio, mil gracias, Máximo, mil gracias, Lili, también por acompañarnos. Mi estimado Alvarito, un gran abrazo a la distancia, y nos vemos a todos y a ustedes que nos escucharon también durante casi más de hora y 40. También muchas gracias por acompañarnos en esta causa. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, que estén bien. Gracias.